Hola a todos, soy Kamui69. Con este vídeo trataré de dejar claro por qué MGTOW no es feminismo a la inversa, basándome en una explicación lo más breve posible sobre qué es feminismo, las tres olas, y qué es MGTOW. ¿Por qué lo hago? Para que nadie sea engañado por algunas personas que afirman esto. Y cuyos fines desconozco hoy en día, pero que quizá en algún momento ellos mismos se descubran. Ya es bien sabido que las mentiras caen por su propio peso, sin embargo a veces es bueno darles un pequeño empujón para acelerar su caída. Antes que nada es necesario saber bien qué es el feminismo, pero como yo no soy un estudioso del tema, porque a lo largo de mi vida, el feminismo no había tenido ninguna relevancia. Hasta estos últimos años en los que la tercera ola de dicho movimiento ha comenzado a radicalizarse y ha mostrado su verdadera cara, que para mí es la misma desde el principio. Sin embargo, por los tiempos en los que se presentaron las dos primeras olas, su verdadera cara se mantuvo oculta hasta que por fin en los tiempos presentes ha surgido como lo que siempre fue: una estafa. Para hablar de feminismo voy a citar a Agustín Laje, quien tras realizar una debida investigación plasmada tanto en su libro negro de la nueva izquierda, como en su vídeo La estafa del feminismo en 5 minutos, nos dice que la primera ola del feminismo tiene sus primeros indicios en el Renacimiento. Pero fue en el año de 1948, en los Estados Unidos, cuando se redactó la Declaración de Seneca Falls, el texto fundacional del sufragismo estadounidense, basada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esta primera ola del feminismo estuvo influenciada por el liberalismo. La segunda ola feminista se puede entender como el lugar que ocupa la mujer en la sociedad vista a través de los lentes de la ideología marxista y el socialismo. El punto de arranque del feminismo marxista lo dio Friedrich Engels, quien, una vez muerto su socio intelectual Karl Marx, ahondó desde el materialismo dialéctico marxista la cuestión de la mujer y la familia en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicada en 1884. En esta obra Engels imprime una oración determinante. El hombre es en la familia el burgués. La mujer representa en ella al proletariado. Además, Laje dice en su libro negro de la nueva izquierda que los hechos que suelen identificarse como originadores de la tercera ola feminista son, como no podía ser de otra manera, los del Mayo francés de 1968. Y el libro que se ubica como fundacional de esta ola es El segundo sexo, de la escritora existencialista Simone de Beauvoir, publicado en 1949, 4 años después de que en Francia el voto femenino se hubiera hecho realidad. La tesis central de la autora es que mujer es un concepto socialmente construido, es decir, carente de esencia, artificial, siempre definido por su opresor, el hombre. La famosa frase que resume la propuesta teórica de Beauvoir es: no se nace mujer. Llega una a serlo. La tarea de la mujer como género que pretende liberarse es, en este orden, romper con ese concepto cultural de mujer y recuperar una presunta identidad perdida. En resumen, Agustín Laje considera al feminismo ilustrado, liberal y sufragista, como una primera ola. El feminismo marxista como segunda ola. Y el feminismo culturalista, radical o neomarxista como tercera ola, responsable de la germinación de la llamada ideología de género. Las principales exponentes de esta tercera ola no están movidas por el amor a la mujer sino por el odio al hombre. Para Agustín Laje, esta tercera ola es la contraparte del machismo, y debería ser llamada embrismo. Una vez comprendido esto del feminismo, quiero hacer un breve paréntesis para hablar un poco sobre el libro El varón domado de Esther Vilar, y por qué creo que dicha obra se ha malinterpretado en varios aspectos. Agustín Laje le dedica un breve apartado de su libro negro de la nueva izquierda a esta obra de Vilar, en donde dice que en su odio hacia las mujeres escribió un libro donde quiso mostrarle al mundo que en verdad el hombre era el explotado. La reminiscencia al pensamiento marxista fue tan evidente en su obra, que el diario alemán Kleiner Stadtanzeiger la calificó como el Karl Marx de los hombres. Esta socióloga usa las mismas armas que las feministas para mostrar lo inverso, y usa un léxico demasiado similar. En su obra pueden leerse frases como: la mujer no atribuye al hombre más valor que su función alimenticia. Para la mujer el varón es una especie de máquina que produce valores materiales. La propiedad privada es solo útil para las mujeres, entre otras de similar calibre. Al igual que el relato feminista, el relato misógino de Vilar pretende deconstruir esquemas culturales, y en consecuencia otorga una gran importancia a la cuestión de los conceptos y las palabras, como el caso de honor viril, el sexo bello, dar la vida por la mujer, entre otros, que serían creaciones femeninas para someter al varón y mantenerlo bajo su yugo.
Lo más sorprendente es que invirtiendo el lugar de opresores y oprimidos, Vilar acaba brindándonos las mismas conclusiones que el feminismo radical. Que la institución familiar es opresiva. Que la propiedad privada es el fundamento de dominación de uno de los sexos. Que el matrimonio es un disvalor. Que tener hijos es superfluo y solo acrecienta la opresión. Que el hombre es, en una palabra, irreconciliable e incompatible con la mujer. Llegar a la misma conclusión partiendo de una hipótesis exactamente inversa nos habla a las claras del carácter fantasioso de todos estos planteos, feministas y misóginos, por igual. Y bien, después de exponer lo que Agustín Laje concluye sobre la obra de Vilar, debo decir que yo discrepo un poco sobre dicha opinión y creo que está claramente malinterpretada cuando se afirma que Esther Vilar habla desde su odio hacia las mujeres, desde el cual escribe la obra citada. Creo que Laje leyó la obra y sacó sus propias conclusiones, pero no revisó lo que decía Esther Vilar al respecto de por qué escribió ese libro. En una entrevista para la revista Agatos, realizada hace algunos años, Vilar responde a la pregunta de cómo surge el varón domado. Vilar entonces dice: surgió porque yo estaba harta de esa lucha de las feministas contra los hombres. Yo nunca la vi así. En parte la sigo, pero la manera tan totalitaria y fundamentalista como la hacían, me pareció terrible y pensé: bueno, eso no se puede dejar así, alguien tiene que levantar la voz en defensa de los hombres. Entonces surgió ese panfleto, yo lo llamo panfleto. Lo escribí en 3 meses y, eso sí, cambió mi vida radicalmente porque se publicó y fue un escándalo. Es en este sentido que concuerdo más con la opinión del periodista Humberto Matalí Hernández, quien escribió sobre el varón domado en su columna dentro del sitio periodistasenlinea.org, donde dice entre otras cosas que la obra de Esther Vilar demuestra que no es una antifeminista ni promachista, es una mente inteligente capaz de pugnar por el justo medio. Esther Vilar realizó una dedicatoria para su obra del varón domado, la cual dice: este libro está dedicado a las personas que no aparecen en él. A los pocos hombres que no se dejan amaestrar y a las pocas mujeres que no son venales. Y a los seres afortunados que no tienen valor mercantil, por ser demasiado viejos, demasiado feos o demasiado enfermos. En mi punto de vista al respecto, lo único que hizo Esther Vilar al escribir su panfleto, como ella misma lo llama, fue poner un espejo enfrente de las feministas de su época, para que se vieran reflejadas en él, pues entendía que el camino que estaba tomando dicho movimiento iba, cada vez más, perdiendo el sentido que para ella alguna vez tuvo, convirtiéndose finalmente en el feminismo de tercera ola que conocemos hoy en día. Una vez cerrado este paréntesis, vamos a pasar a lo que es MGTOW, traducido al español. Hombres que siguen su propio camino. Del sitio MGTOW.com se obtiene que MGTOW es una declaración de autopropiedad, donde el hombre moderno conserva y protege su propia soberanía por encima de todo. Yo agrego además que MGTOW es una filosofía en tanto que lo que se promueve es que cada hombre siga su propio camino, pero que al hacerlo tenga consigo el conocimiento que compartimos basado en las experiencias de vida de muchos hombres, por ende, lo que se busca difundir es información preventiva, más no impositiva. Por consiguiente, el hombre MGTOW es un hombre que ha abierto los ojos y mira la realidad tal cual es, dándose cuenta del lugar que ocupa en la sociedad actual, infectada por el feminismo, y negándose a seguir ese camino preestablecido. En resumen, el hombre MGTOW es un hombre libre. Es necesario mencionar que dentro de la filosofía MGTOW existen términos como la píldora roja y azul, la náhuatl, el muro, los niveles, entre otras expresiones, las cuales son simples referencias a la película Matrix. O conceptos creados para hablar sobre diferentes situaciones que acontecen en la realidad, no son imposiciones, cada quien puede llamarlas como guste. Existe una tendencia muy puntual hacia las relaciones entre hombres y mujeres y la visión MGTOW en este sentido, puesto que la mayoría de los hombres que abren los ojos, toman la pastilla roja, lo han hecho gracias a las experiencias que han tenido al respecto. Hombres divorciados que han sido arruinados por sus exparejas que se quedan con todo, casa, dinero, e hijos. Hombres que se pasan mucho tiempo en la zona de amigos, gastando recursos ante la esperanza de obtener una oportunidad de emparejarse con la mujer que les gusta sin llegar nunca a conseguirlo. Hombres que se han casado con madres solteras porque creyeron que no habría ningún problema, y al separarse terminaron pagando pensiones por hijos que no son suyos, en fin. Es cierto que esto puede ser la raíz de MGTOW, al darse cuenta estos hombres de que quizá ellos no eran los únicos culpables de lo que les había ocurrido, y que el comportamiento femenino en estos casos no era honesto, generándose así un rencor profundo de estos hombres hacia las mujeres. En MGTOW se le conoce a ese sentimiento de furia como la píldora roja de rabia.
Para mí el libro de El varón domado de Esther Vilar es un buen ejemplo de la píldora roja de rabia, pues al leerlo tiene un mismo efecto particular en algunos lectores, si son hombres terminan con cierto rencor hacia las mujeres, y si son mujeres terminan con un cierto rencor hacia Esther Vilar. Sin embargo, los hombres que deciden ser MGTOW superan este sentimiento de rabia con el tiempo, dejan de centrar su vida en la mujer, y buscan un crecimiento personal. Deciden hacer eso, seguir su propio camino. Y es por eso que algunos de estos hombres buscan difundir la filosofía MGTOW, contando sus experiencias para que cada vez sean menos los hombres que caen en situaciones similares. Y es también por eso que en MGTOW no hay líderes. Únicamente es difundir el conocimiento, buscar la superación personal, y seguir un camino en libertad. Ahora sí, creo que con este vídeo queda suficientemente claro por qué MGTOW no es feminismo a la inversa, como muchos afirman, sobre todo con un interés muy marcado de desprestigiar este estilo de vida, pero sepan esto, no lo van a conseguir, porque al final, la verdad prevalecerá. Me despido, soy Kamui69, gracias por ver el vídeo.